días, 7 de la mañana ya de este 26 de mayo, terminando el mes de las flores, el mes de las madres. Y este es el fin de semana de las madres, por cierto, que nos va a tocar con un nuevo horario de toque de queda, como han presentado las autoridades. Hoy sucede algo interesante, se inician las entrevistas, según han dicho las autoridades. Se inicia el proceso para escoger a los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral, un caso que ya no aguanta más. Esto ha pasado como en la granja de Orwell, están matándose todos contra todos y el caso ya salta a los medios de comunicación. Ojalá y que este proceso siga su curso sin detenerse, independientemente de que hay muchas figuras con COVID y se supone que esto podría mermar un poco, inclusive las actividades del Congreso Nacional, pero que no se detenga el proceso del Tribunal Superior Electoral, que se supone que debería iniciar el día de hoy. Ojalá no tarde tanto. Yulisa, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, amigos dominicanos, desde donde quiera que nos sintonizan. Sabemos que hay muchos de ustedes fuera de la República Dominicana, país que ha amanecido hoy con nuevas medidas relativas a las restricciones propias del tratamiento del COVID-19. Específicamente, el gobierno del presidente Abinader ha decidido restringir la movilidad, una vez más, específicamente más que la movilidad, la actividad comercial, que tendrá la posibilidad, al menos en el Gran Santo Domingo, de estar hasta las 8 de la noche, no más de las 8 de la noche. Dice el presidente Abinader que son solamente 2 semanas. Veremos si eso surte efecto. Con respecto a lo que cuenta Yulisa del Tribunal Superior Electoral, nunca entendí por qué la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura la semana pasada, cuando se sabía que, por ejemplo, Alfredo Pacheco estaba fuera, estaba en Fitur. Entonces, bueno, uno no sabe qué fue lo que ocurrió allí con el tema de la convocatoria, pero ojalá y la selección de esos jueces de ese alto tribunal no tarde tanto como ha tardado, por ejemplo, la que corresponde a la selección de la Defensoría del Pueblo, organismo que sigue descabezado, aunque ahí está la señora Zoila, pero como quiera, Yulisa. Pero muy tranquilo, la Defensoría del Pueblo pues le ha tocado, digamos, que un poco más de sonido, y uno espera que después de ese sonido se elija a la persona correcta, que se olviden de los acuerdos de aposento, de las agendas políticas, y que entonces se elija a la persona que se debe de elegir. Vamos a los titulares. Se paraliza el Congreso Nacional, más de 60 empleados y una docena de diputados contagiados por el COVID. 2 semanas más de toque de queda más temprano. Algunos lo justifican y otros lo consideran injusto. Llegan más vacunas en momentos que el Gran Santo Domingo está puntero en contagios y las camas están agotadas. Iniciaron las clases y las diferencias entre recintos escolares y provincias son muy evidentes. El expresidente Leonel Fernández es el invitado al almuerzo semanal de Multimedios del Caribe. Hoy les presentamos la entrevista. Vamos a las portadas y para ello está nuestra compañera Susan Castaño lista ya aquí en el escenario de Despierta con CDN. Susan, hola, buenos días. Buen día, Yulisa, Catherine y a don Nelson, donde sea que se encuentre, y por supuesto a toda esa audiencia de Despierta con CDN. Conozcamos de inmediato cuáles temas acaparan las portadas de los principales diarios de circulación nacional a propósito de la llegada de nuevos lotes de la vacuna. Conozcamos también que en el periódico El Caribe titula en su primera página al expresidente Leonel Fernández, que en una entrevista realizada en el día de ayer en el almuerzo semanal de este diario de casa que reproduciéramos hoy en Despierta con CDN, con la frase siguiente: Leonel, América Latina ardería en llamas si imponen reformas fiscales ahora. Destacado en amarillo, El Caribe nos habla sobre las restricciones impuestas en el Gran Santo Domingo a partir de este jueves, con un toque de queda sectorizado de 8 de la noche a 5 de la madrugada todos los días por 2 semanas. Pasamos rápidamente a la portada del Listín Diario, cuya primera página tiene como titular principal que el gobierno apuesta a desarticular los teteos, y esto con relación a las nuevas restricciones con respecto al consumo de alcohol, que se limita a las 5 de la tarde a partir del jueves. En su fotografía central, pocos alumnos asisten a las clases presenciales iniciadas en el día de ayer, en un acto que encabezara ayer el ministro de Educación Roberto Furcal en la Escuela Básica Baitoa, eso es en Barahona, donde hubo una baja asistencia de alumnos y profesores.
Pasemos rápidamente a Diario Libre, que en uno de sus titulares reseña que la deuda pública alcanza el 70.5% del Producto Interno Bruto en los últimos 12 meses, ha subido unos 10.000 millones de dólares, el mayor salto interanual en el país. Hacemos rápidamente la portada del periódico Hoy, que destaca con una fotografía al presidente de la República, Luis Abinader, tras inaugurar unas instalaciones del puerto de Barahona. En el mismo acto, el presidente Abinader anunció otras obras millonarias para 4 provincias del sur profundo. En la portada del periódico El Día encontramos el siguiente titular: COVID-19 alerta a las actividades del Congreso. Esto a raíz de que al menos 13 diputados y más de 60 empleados fueron diagnosticados con el COVID-19. Pasemos rápidamente con las actividades con cobertura periodística, y a las 9 de la mañana se tiene previsto una rueda de prensa de la regional del distrito del Colegio Médico Dominicano en el Hospital Marcelino Vélez Santana. A las 9, otra rueda de prensa, pero esta vez de la Asociación Nacional de Gremios de Enfermería en la calle Galván, casi esquina Pedro Enrique Sureña. A las 10, una ofrenda floral a Narciso González al conmemorarse hoy 27 aniversario en el busto de Narciso González en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS. A las 10:30, la firma de un acuerdo entre el Infotet y el Comité Olímpico Dominicano en el auditorio del Infotet, el Paseo de los Aviadores en Miraflores. A las 11 de la mañana, la presentación del documental 30 de mayo de 1961, Día de la Libertad, en el Museo Nacional de Historia y Geografía. Para esa misma hora se tiene contemplada la entrega de un informe de gestión del Tribunal Superior Electoral en la sede del TCE. A las 11:30, la Junta Monetaria hablará sobre los resultados de la economía correspondientes al pasado mes de abril del año en curso en el Salón Américo Lugo. Así yo finalizo este recorrido informativo. Retorno con ustedes. Feliz miércoles. Gracias, Susan. Revisamos el panorama meteorológico con nuestro querido amigo Jean Suriel. Jean, adelante, buen día. Muchísimas gracias, muy buenos días. Soy Jean Suriel con las informaciones meteorológicas. Faltando menos de una semana para que inicie de manera oficial la temporada ciclónica en el Atlántico, estamos vigilando nuestra región. No hay sistemas atmosféricos que puedan amenazar con convertirse en tormentas o huracanes, por lo menos durante los próximos 5 días. Hay una onda tropical, que es la segunda, que está saliendo desde África para desplazarse por todo el océano Atlántico y acercarse la próxima semana a las Antillas Menores, pero tampoco presenta posibilidad de desarrollo tropical. Mientras tanto, en nuestra zona de pronóstico tendremos la continuación de las lluvias, específicamente en República Dominicana, porque hay una vaguada que persiste en el territorio nacional y podría seguir generando condiciones lluviosas esta tarde y mañana en gran parte del país, específicamente hacia la cordillera central, la región del Cibao, también hacia la zona fronteriza y el noreste podrían desarrollarse esta tarde y esta noche algunos aguaceros. Vamos a ver cómo estará el pronóstico extendido para Santo Domingo, que presenta para los próximos 3 días la posibilidad de precipitaciones. Esta tarde algunos aguaceros, también para las horas nocturnas. Para mañana también persiste la posibilidad de algunas lluvias. Disminuyen las lluvias el viernes, pero no se descarta algún chubasco en el transcurso de la tarde. La temperatura para Santo Domingo para hoy será de 32 grados Celsius y la sensación térmica estará colocada en 37 grados Celsius. Mientras tanto, Santiago de los Caballeros estará presentando para esta tarde también la posibilidad de algunas precipitaciones dispersas. Mañana también persisten los chubascos y el viernes disminuirán las precipitaciones, pero tampoco se descarta la ocurrencia de alguna lluvia pasajera. La temperatura para el transcurso del día de hoy, 32 grados Celsius en Santiago de los Caballeros, y la sensación térmica será de 36 grados centígrados. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Como que va a estar caliente, Tocar. Gracias, Jean. Ahí está tu reporte. 37 grados sensación térmica. No les llevo nada. Señores, salgan fresquitos para la calle. Tomen mucha, pero mucha agua. Precaución, precaución. Así están las cosas del tiempo. Gracias, Jean. Bueno, vamos a saludar a los que están conectados con nosotros a través de Facebook Live, y recuerde que también, si usted va a salir de su casa, puede continuar
con Despierta con CDN a través de cdn.com.do, que transmite en tiempo real. Buenos días para Nancy de León, que nos echa un par de piropos, Catherine. Ay, qué bueno. Gracias. A Ramón Minaya desde Madrid, a Mel Argüello desde los Países Bajos, a Roque, desde donde tú nos escribes, a Damari Manzanillo. Siempre hemos dicho que Roquito nos debería mandar una foto, Yulisa, no nos ha enviado fotos. Yo creo que Roque, manda foto, vale. Hazte una foto, mijo. No es que dicen los colombianos, mijo. Aparezca. Mijo. A Giovanni Collado dice que el Ministerio Público está haciendo muy buen trabajo, pero el país quiere que esos casos no se echen en el olvido. Yo pienso igual que tú. A Yacil Vázquez desde España, a William Ventura, buenos días para ti, William, a Jamie López, a Raven Cosme, a Jamie López, ya te saludé, mi amor, querida, saludos para ti. Y a José Aponte, dice que hermosas como siempre. Gracias por los piropos. Nelson Rodríguez, hoy le tocó coger una brisita. Nelson Rodríguez está cumpliendo un compromiso fuera del país, pero se reintegra este próximo viernes. Le dimos un chance a Nelson. Le dimos un chance al viejito. Nelson, tranquilo. ¿Tú dices que el viernes que vuelve Nelson? Sí. Pero ya que se coja el puente. También, es verdad. Sí, vale. ¿Tienes permiso, Nelson, de cogerte el puente? Susan dice que tienes permiso. ¿Viste? Dice Susan, dice Albanelli, dicen todo que te puedes coger. Nelson, te extrañamos, amigo. Definitivamente este espacio es tu casa y nosotras felices de que estés descansando, pero desde ya. Que lo disfrutes. Que lo disfrutes. Vámonos a una pausa. Revisamos el panorama en las principales ciudades, en los pueblos de la República Dominicana, sobre todo con el enfoque de cómo arrancaron las clases presenciales, o más bien las actividades escolares semipresenciales. A continuación, el reporte con Yanela Pimentel. Vean. La Regional 08 del Ministerio de Educación dio inicio a las clases semipresenciales en centros educativos de los 10 municipios de Santiago. Con gran entusiasmo fueron recibidos los alumnos en un acto oficial de retorno a las escuelas realizado en el Centro Educativo Francisco Arias, en el sector La Otra Banda, bajo los protocolos sanitarios para garantizar la salud de todos. Las aulas en este momento son estas aulas y son las aulas de las salas, de los patios, de las habitaciones, de cada uno de los hogares. Que se sienta con alegría que estamos presentes y que continuamos lo que es la educación para todo, preservando la salud. Y miles de estudiantes de Santiago entraron a la semipresencialidad en 264 centros educativos. La excepción ocurrió en un centro educativo del municipio de Navarrete, donde se continuará con la docencia virtual de manera preventiva, pues una docente presenta síntomas de COVID-19. Con un acto celebrado en la Escuela Julio Plata de la Rosa de la comunidad Guisa en San Francisco de Macorís, el Distrito Educativo 0705 inició este martes las clases de forma semipresencial. La docencia inicia pese a que las autoridades del Ministerio de Salud Pública afirman que esa demarcación sobrepasa el 5% de positividad del COVID-19. El maestro Vicente Almonte, en representación de la directora regional María Guadalupe Bruno Paula, reafirmó el compromiso que ha asumido Educación por el bienestar de los estudiantes, asegurando que se han establecido todos los protocolos de bioseguridad. La Asociación Dominicana de Profesores denunció que a falta de medidas sanitarias, adecuación de los centros y otros males, no se acogió, según en Cotuí, el llamado a docencia presencial. Sin embargo, las autoridades, mediante un acto, simbolizaron el reinicio de la semipresencialidad en las aulas. Más de 50 centros educativos entre públicos y privados están citados a recibir de manera voluntaria a los estudiantes. Sin embargo, este martes en la gran mayoría fue casi nula la asistencia. Y en Nagua, casi nulo fue el retorno a clases de los estudiantes, donde las autoridades educativas realizaron un acto en Centro Educativo Irma Marmolejos. El director de la Regional de Educación, Duarte Jiminián, expresó que en 3 distritos educativos iniciaron las clases en la provincia María Trinidad Sánchez.
En ese mismo tenor, la Asociación Dominicana de Profesores se mostró de acuerdo con el retorno a clases, ya que en Nagua la positividad del COVID-19 está en un 4%. Y a pesar del grado de positividad que refleja el COVID-19 en la zona fronteriza de Dajabón, decenas de estudiantes acudieron al lanzamiento del regreso a clase de manera gradual que ha establecido el Ministerio de Educación. El inicio del regreso a clase se llevó a cabo en el Centro Educativo Javier Ureña Canela, en el cual participaron autoridades, maestros, estudiantes y representantes de los padres de los alumnos. Según expresó el director del Distrito Educativo 1304, Carlos Sandoval, garantizó el cumplimiento del protocolo sanitario en las escuelas, donde tendrán gel antibacterial, mascarillas, alcohol y otros insumos para evitar el contagio del virus. En un acto que contó con autoridades civiles y militares, se llevó a cabo el inicio formal de las clases semipresenciales en Atomayor del Rey. En el evento, las autoridades explicaron que el regreso a clases se realiza cumpliendo con el protocolo de salud. Y tímida fue la presencia de estudiantes en los planteles educativos de la provincia de San Juan a propósito del llamado a clases semipresenciales. Incluso en algunos lugares se pudo apreciar que la docencia fue totalmente nula. De acuerdo a docentes, la mayoría de los padres se han negado a firmar la carta de compromiso dispuesta por el Ministerio de Educación. Y en la Regional 17 de Monte Plata se realizó un acto de reapertura a la integración del año escolar en la Escuela 27 de Febrero en el municipio de Vallaguana. Allí se garantizó la seguridad de los estudiantes que asistan a los planteles educativos. También se informó que se integran 215 centros educativos a la semipresencialidad, por lo que un 65% de las escuelas trabajarán en esta modalidad. Mientras que en precarias condiciones recibieron docencia este martes varios niños de la escuela Pedro de los Santos en la comunidad Los Botados de Yamasá. Se trata de un anexo hecho en tablas y palos porque el espacio de la escuela ha resultado pequeño para la cantidad de estudiantes, un total de 161. La situación se complica en los días de lluvias porque el piso es de tierra. De ese total, los padres de 137 firmaron la carta compromiso para enviar a sus hijos a la docencia. Las autoridades locales claman la intervención del gobierno central para que resuelva la situación. Las autoridades educativas de la Regional 18 del Ministerio de Educación dieron inicio al regreso a las aulas en las provincias Bauruco e Independencia. El director regional, Alexander Colón Cedeño, expresó que se han garantizado a todas las familias que sus hijos estarán seguros en los centros educativos. Yanela Pimentel, CDN. Ahí está el amplio recorrido que ha hecho nuestra compañera por toda la República Dominicana, el detalle de cómo han arrancado estas clases semipresenciales, graduales, voluntarias, en fin, es todavía incipiente la asistencia. Sin embargo, yo creo que era un paso que había que tomar. El ministro de Educación, quien ayer estaba, por cierto, en Barahona, que estuvo encabezando uno de los actos, decía que no eran pocos los días que le faltaban al año escolar. Decía, faltan más de 2 meses, así que vale la pena que estos niños tengan la posibilidad de asistir, si así sus familias lo deciden, a las clases presenciales, a ese contacto, no solamente con el maestro, a ese contacto con sus pares, con los niños, en pro de su desarrollo sociológico, psicológico y por supuesto en su inserción en la sociedad. Hay que destacar que si bien es cierto, en el Gran Santo Domingo no se pudo iniciar de manera presencial la actividad escolar por el tema del brote, sí hay que decir que los colegios privados lo hicieron, muchos de ellos tomando las medidas necesarias, tal y como habían apuntado durante meses de lucha que les habían insistido en que no podían hacerlo. Algunos colegios estaban abiertos, es cierto, otros no habían tomado el riesgo. A partir entonces de este martes 25, los colegios que así lo puedan hacer pueden ver clases presenciales. Veremos entonces, el ministro de Educación se lava las manos y dice, si hay un brote, hablen con Daniel Rivera.
hablen con el ministro de Salud Pública, que eso no es conmigo. Yo me ocupo del tema educativo. Ajá, ahora sí, ministro. Así es fácil. Común entre los políticos. Las opiniones siempre han estado muy divididas con el tema del regreso a clases, porque los padres dicen que cómo se van a abrir todas las actividades económicas del país y que la más importante, llevar los niños a recibir educación, esa no pueda abrirse. El Gran Santo Domingo está cundido, como dijo aquel inefable de Venezuela, cundido de COVID. Pues en este caso esa es la realidad. El Gran Santo Domingo está cundido del COVID-19 y cada vez más se trata de personas mucho más jóvenes. Ya no son los adultos mayores los que tienen la preponderancia en el tema del COVID-19, sino que ya es la población joven. Ayer, a propósito de eso, el presidente Luis Abinader explicó en Barahona que este nuevo horario de toque de queda, al que se le han rebajado 3 horas, impuesto para el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, va a tener una duración de solo 2 semanas. O sea que esto es solo para que baje el pico de contagio. Dijo que espera la colaboración de la población a fin de reducir los niveles de contagio con el coronavirus. Estamos hablando específicamente del Gran Santo Domingo. Y en el Gran Santo Domingo vamos a limitar por 2 semanas el confinamiento de 8 de la noche a 5 de la mañana con 3 horas de libre tránsito, o sea, hasta las 11, solamente para transitar y llegar a su casa. A partir de las 5 de la tarde, la prohibición de las bebidas alcohólicas y toda una lista de limitaciones en cuanto a la cantidad de personas que pueden haber en el Gran Santo Domingo en los diferentes lugares de actividades públicas. Bueno, hay ya todo tipo de reacciones. Algunos dicen que es injusto porque se van a tener que cerrar comercios y que la gente va a volver a quebrar en 2 semanas. Otros dicen que eso era lo correcto, que había que hacerlo hace mucho. Las opiniones están divididas, por eso nuestra compañera Daya Sena ha salido a la calle a verificar qué dice la gente respecto de estas nuevas medidas. Daya, cuéntanos, ¿qué se mueve por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ciertamente, ante estas amplias restricciones que ustedes bastante extensamente han enumerado, precisamente nos encontramos desde esta parada del metro de Santo Domingo, ubicada en el kilómetro 9, para cuestionarle a las personas qué le parecen estas nuevas medidas, entre las cuales se ha extendido el horario de toque de queda en la República Dominicana. Muy buen día, dama. ¿Cómo se encuentra? Estamos en vivo para CDN. ¿Qué le parecen las nuevas medidas que ha tomado el gobierno? ¿Extendieron el horario del toque de queda? Para mí es igual. ¿Es igual? No le veo la diferencia porque esas 3 horas estamos en lo mismo. ¿Su nombre, dama? Yulisa Salazar. Gracias. Vamos a seguir cuestionándole a las personas que se acercan a esta parada del metro. Saludos, buen día, caballero. Estamos en vivo para CDN. ¿Qué le parece? Extendieron el horario del toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Parece más o menos bien, aunque esto no creo que vaya a resolver los problemas de que estamos bien en el país, pero algo que es una solución que por lo menos tal vez esto sea algo que ayude. ¿Entiende usted que se puede controlar con ese horario de toque de queda? También prohibieron la venta de bebida después de las 5 de la tarde. Bueno, no creo que esto sea suficiente para solucionar los problemas que están sucediendo en cuanto al coronavirus que está asustando a nuestro país. ¿Su nombre, caballero? Domingo Pujol. Muchísimas gracias, Domingo. Vamos a seguir por este lado para ver si cuestionamos a algunas personas. Saludos, buen día, caballero. Bueno, vamos a continuar. Saludos, buen día, dama. ¿Cómo está? Estamos en vivo para CDN. ¿Qué le parecen las medidas de extensión del horario del toque de queda? También, porque eso nos ayuda a nosotros a cuidarnos más, crear conciencia, ya que los casos de COVID siguen en aumento. ¿Entiendes tú que se va a controlar con ese nuevo horario? Esperemos que sí. ¿Tu nombre, mi amor? Yadira. Muchísimas gracias, Yadira. Bueno, ya ustedes observaban cuál es el pensamiento de la gente, algunos a favor de que se puede controlar la extensión, también el aumento de los casos de COVID-19 en el país, mientras que otros dicen que es mínimamente posible que se pueda controlar. Ese es el panorama que hasta el momento se aprecia desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte. De esta forma yo retorno al estudio. Gracias, Daya. Como les decíamos hace un momento, algunos están a favor, otros están en contra. Sin embargo, no importa si usted quiere que sí o quiere que no. La medida está impuesta ya por decreto por la autoridad del presidente de la República.
Y se espera que con esta medida pues empiece a bajar el contagio. Aquí los más afectados han sido los propietarios de bares y restaurantes o de negocios de expendio de bebidas alcohólicas, porque eso es lo que se da en la noche. Y ahora, si usted es de los que les gusta casualmente salir a disfrutar la noche, pues va a tener que disfrutarlo un poco más temprano. Y ahí es donde uno se pregunta si ciertamente con esta medida se frena la aglomeración de personas o si simplemente se trasladó la aglomeración hacia unas horas más temprano. Precisamente estos propietarios de bares y restaurantes están calificando como injusta esta medida de permitir la venta de alcohol solo hasta las 5 de la tarde como parte de las restricciones. Veamos rápidamente un reporte de Yanela Pimentel. De la presidencia comienzan este próximo jueves 27. Asimismo, el documento indica que también se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas dentro de estos establecimientos. ¿Por qué hacen considerar un negocio si la gente vive en la calle? Porque nada más no los negocios, compran su bebida y se quedan bebiendo. Propietarios entienden que los únicos perjudicados con estas acciones son los negocios de los sectores populosos de la capital. Explicaron que las reglas deben ser para todos, ya que siempre que hay un rebrote, son los más perjudicados. El horario no existe para los hoteles, para ningún resort. Nada más existe para los negocios, los pequeños empresarios, los chiquiticos. Que tomen carta en el asunto y que miren a ver cómo se puede abrir sin tener que tomar medidas tan drásticas así. Algunos temen que la restricción se extienda mucho tiempo y puedan perder sus empleos. Eso nos perjudica a todos. Ya a las 5 tengo que irme yo. Para mí, no sé, no estoy de acuerdo con eso. En esta ocasión el toque de queda es desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, todos los días en el Gran Santo Domingo. El documento enviado a los medios de comunicación establece que el decreto donde se detallan estas medidas será emitido este miércoles. Yanela Pimentel, CDN. Precisamente, el decreto aún no ha sido emitido, al menos no está en las redes sociales de la Presidencia de la República. Independientemente, ya la gente lo tiene claro, a partir de las 8 de la noche habrá cierre de comercios, habrá circulación hasta las 11 de la noche específicamente. Tengo que decirle a los dueños de bares y restaurantes, es cierto, el tema del COVID-19 es una responsabilidad compartida. En la República Dominicana hemos tenido 24 toques de queda. Algunos señalan esto ha ayudado a contener el efecto de la pandemia, otros dicen no ha servido para nada porque el teteo se mantiene en los sitios donde la policía no puede hacer nada o simplemente se hace de la vista gorda. Los restaurantes y bares también se han hecho de la vista gorda, también han violado procedimientos y decisiones del Ministerio de Salud Pública que les han dicho tengan 50% de capacidad y han abierto la puerta grande para que pasen todos. Así que en este momento cuando empiezan a cuestionarse sobre qué es lo que va a pasar, lamentablemente tengo que decirles muchos, no voy a decir todos, pero muchos de los restauranteros, muchos de los que están al frente de bares y discotecas, algunas propiedad de gente de dudosa reputación, están totalmente compelidos a atender a esta decisión de la autoridad. Y el gobierno, además de anunciarlo a través de un decreto, entiendo yo, debe anunciar una serie de medidas para hacer que ese decreto se cumpla. Porque si hasta ahora se han hecho de la vista gorda con prohibiciones laxas, bueno, a veces la gente dice, mientras más prohíbes, más la gente lo hace. Porque así somos. Y yo insisto en que a veces el 4% no es suficiente. Vamos al tránsito para los que salen de sus casas en este momento o regresan, quién sabe. Recuerde que puede seguirnos a través de cdn.com.do y a través de nuestro Facebook Live. Ahí está ya José Urtecho, que nos cuenta cuáles son las vías alternas para poder evitar los tapones. José, buenos días, adelante. Gracias, Yulisa, gran saludo al equipo y vamos de inmediato al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. Presten atención a la siguiente información. En este momento está cerrado el carril expreso del puente Juan Bosch. Ese es el que va desde el Distrito Nacional hacia la zona oriental. Hay un avanzado deterioro en la junta del puente y estuvo la necesidad de cerrar este carril que va en dirección oeste-este. Esta situación ha generado un gran congestionamiento que inicia en la Ortega y Gasset,
todo el elevado está congestionado y llega hasta este cierre que obliga a los conductores a circular en el puente Juan Pablo Duarte, que apenas tiene unos 3 carriles porque hay un contraflujo montado, el contraflujo habitual que circula en dirección desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional. Todo el elevado está complicado y el tapón inicia en la Ortega y Gasset. Estamos sugiriendo utilizar el puente Mella para circular hacia la zona oriental. También circulando en sentido contrario pueden utilizar el puente Mella, que tiene tráfico habitual en dirección este-oeste. El puente Juan Bosch circulando desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional. Hoy está más ligero el congestionamiento, intenso en el túnel y para subir al puente Juan Bosch en dirección este-oeste. Otra opción es utilizar el puente flotante, que en este momento, el puente flotante si viene circulando desde la Paseo del Margen, porque si viene circulando desde la Avenida España va a encontrar otro fuerte congestionamiento que inicia antes de la Avenida Mirador del Este y se extiende hasta la subida al puente. Ya en la Francisco Alberto Camaño de Oñó tenemos congestión de importancia a la altura de la Plaza España y se extiende hasta la Paseo Presidente Villini con 19 de marzo. Desde el lunes se están realizando trabajos en la vía y está ocupando un carril de la vía y esto ha generado este congestionamiento en dirección desde el puente flotante hacia el Distrito Nacional. Más adelante, el congestionamiento habitual de la George Washington con Avenida Máximo Gómez hoy no existe. Están atrapados los vehículos en este tapón y en el tapón para subir al puente flotante desde la zona oriental. Está difícil cruzar los puentes en la mañana de hoy debido a la situación del cierre del carril expreso del puente Juan Bosch circulando hacia la zona oriental. El puente de la 17 con tránsito algo aumentado desde antes de la Fernández de Navarrete hasta la subida al puente. Más adelante, en la Padre Castellanos con Pedro Livio Cedeño, se aprecia lentitud en el tránsito en dirección este-oeste. En Santo Domingo Norte, tráfico habitual con lentitud luego de cruzar la Emma Balaguer y se extiende hasta el puente Peinado. Hay un tráfico inusual en este momento en la rotonda de Arroyo Hondo, circulando desde la Carlos Pérez Ricard o Sol Poniente, dirección oeste-este. La Jacobo Magluta con tráfico habitual lento desde la avenida Mirador Norte hasta su llegada a la República de Colombia. Ya en el polígono central está viable la avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes, Ortega y Gasset algo cargada a su llegada a la Fantino Falco en dirección norte-sur y sur-norte. La Máximo Gómez es lenta a la altura de la Pedro Livio Cedeño, circulando hacia la John F. Kennedy. En Santo Domingo Oeste, lento el tránsito en la intersección de las avenidas Prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar. Si continúa la 27, va a encontrar 2 fuertes congestionamientos a la altura del desnivel de la Núñez de Cáceres y más adelante para ingresar al túnel de la 27 de febrero. La autopista Duarte con tapón habitual en dirección Cibao-Santo Domingo, sin embargo en sentido contrario, es decir, hacia el Cibao vemos aumentado el tapón a la altura del kilómetro 14 en dirección Santo Domingo-Cibao. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, José. Buen día para ti, a la gente que se cuide y que no pase por el puente Juan Bosch. Hasta mañana. A las 7:47 de la mañana, gracias por continuar aquí en Despierta con CDN. Bueno, y en esta parte del programa tenemos a Gregorio Marte, vía telefónica. Él es director ejecutivo de la ADA. Hablamos de precios, de lo que golpea el bolsillo de todos nosotros y un producto sensible, particularmente sensible. Qué bueno tenerlo acá, señor Marte. Los huevos se han convertido en un dolor de cabeza. Por favor, ilústrenos sobre cuál es la situación relativa a los precios de ese importante producto. Buenos días. Buenos días, sí, a toda la teleaudiencia. Gracias a ustedes por la invitación. Cuenten, ¿qué podemos...? La pregunta relativa a los precios de los huevos, nos han referido unos incrementos importantes de lo que es, bueno, que hablemos con usted el día de hoy, a qué se debe y cuáles son las acciones que ustedes están tomando en ese sentido. Bueno, en realidad hay una situación global de inflación que nosotros como país no nos escapamos. La crisis del coronavirus causó interrupciones importantes y sigue causando en las cadenas de suministro global, y otros temas de sequía provocaron que las principales materias primas, de las cuales se utilizan para la elaboración de los alimentos, tanto en pollo, huevo, cerdo, han incrementado más de un 100% en su precio antes del COVID. Y entonces estamos hablando de que
al incrementar estas materias primas a ese nivel, impactan un 69% del costo de producción de los productos sensibles como el pollo, el huevo y el cerdo. Señor Marte, ¿usted sabía que hay denuncias de ciudadanos y amas de casa que hablan de que 2 huevos cuestan 15 pesos en este momento? No escuché bien. ¿Ha escuchado usted las denuncias de las amas de casa de que en este momento 2 huevos cuestan 15 pesos? Bueno, como le digo, es la producción en este país, a pesar de los pesares, de los problemas del coronavirus, la producción ha ido incrementando y ya está recuperada plenamente. Sin embargo, el tema de las materias primas internacionales es una situación que está fuera de nuestro control. Quisiéramos que estuviera en nuestro control y que cambiara a la brevedad posible para volver a los precios, digamos, que teníamos previo a la pandemia, pero es una situación que no controlamos. Señor Marte, ¿ustedes han establecido recientemente algún diálogo con las autoridades, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Agricultura, precisamente para abordar esta problemática que termina por golpear a la población vulnerable? Sí, claro. Nosotros hemos tenido desde el inicio de esta situación un monitoreo constante con el Ministerio de Agricultura y las demás autoridades. De hecho, miembros de nuestra junta directiva se han reunido con el presidente de la República. El presidente de la República está al tanto de la situación y está tratando de apoyar porque se entiende que esto es una situación transitoria, pero como transitoria ha durado bastante tiempo. Ya estamos hablando más de 8 o 9 meses que las materias primas no ceden. Hablamos de maíz, soya, aceite de soya, grasa, no ceden en su precio. Se espera que en cualquier momento empiecen a bajar, empiecen a buscar el precio que debería ser, pero hasta tanto el Estado y nosotros estamos siempre en conjunto buscando acciones comunes. Por ejemplo, si ustedes se fijan, hace unos días nosotros pusimos a disposición de los consumidores dominicanos más de 150 puntos de venta de pollo. Es un pollo que es distinto al pollo de los supermercados, porque es un pollo que va picado ahí en una mesa, que no tiene un empaque individual, que no tiene todo ese tema, por eso es un poco más económico. Pero esto también contribuye. El Estado, por su parte, también ha activado los planes sociales, le hemos apoyado en programas sociales con el INESPRE y las demás instituciones. Y esperamos todos, porque esta es una situación que además de lo sanitario, ustedes se fijan, ya hoy volvemos a toque de queda. Es una situación que tenemos ya años lidiando con ella y que parece no tener un fin, pero con la vacunación, que está aumentando a un ritmo importante, más con la normalización de los países productores de materias primas, nosotros esperamos que en el corto plazo, tenemos la fe de que en el corto plazo las cosas vuelvan a sus precios previos a la pandemia para que estas materias primas, que son estos productos, el pollo y el huevo, que aún bajo estas circunstancias siguen siendo los más económicos y accesibles de la canasta básica, puedan también volver a su nivel. ¿De cuánto tiempo aproximadamente entiende usted que estaríamos hablando para que la gente pueda tener acceso a precios más bajos? Mire, ese es el problema. El mundo, pues nosotros, todos los países productores pensaron que a estas alturas ya las cosas iban a estar en sus niveles normales, pero no ha sido así. La rápida recuperación de China ha causado una demanda, ha pasado la oferta global. Entonces los países productores como Estados Unidos, Brasil, lo que están haciendo es reduciendo sus inventarios, porque la producción, la demanda es mayor a la producción. Entonces acaba de salir también hace unos días el forecast, o sea, la proyección de Estados Unidos, y lamentablemente no es halagüeña. Ellos dicen que en su reporte que el tema de las materias primas, la oferta va a seguir reducida y la demanda va a seguir por encima de la oferta.
por lo tanto se están reduciendo los inventarios globales y esto presiona el precio en bolsa, porque estos son commodities. Estos son commodities que ustedes y cualquier persona pueden ahora mismo entrar a la bolsa de Chicago o a cualquier otro puesto, los precios en vivo. Es el incremento que han tenido mensualmente a partir de la pandemia. Señor Marte, brevemente, ¿cómo han compensado, o más bien cómo ha compensado su sector la demanda que ha caído, por ejemplo, del sector turístico de la República Dominicana? ¿Cómo han ustedes compensado eso? ¿Aló? Sí, ¿me escucha, señor Marte? ¿Aló? Señor Marte, ¿me escucha? ¿Puede repetir la pregunta, sí, por favor? Le preguntaba cómo ha hecho el sector para compensar la caída en la demanda, por ejemplo, que ha tenido el sector turístico para los productos avícolas. Bueno, en el pico de la pandemia fue una situación muy dramática. Llegamos hasta tener 17 millones de libras de pollo en cuartos fríos. Fue algo verdaderamente traumático, pero también a partir de la normalización, de que las cosas empezaron a flexibilizarse, la demanda del pollo y del huevo ha aumentado. De hecho, ya actualmente estamos produciendo más pollo que previo a la pandemia. Bien. Aún sin la entrada total del sector turístico. Bien. A pesar de la falta de la demanda del sector turismo, el país hoy está consumiendo mucho más pollo, porque estamos produciendo ya 18 millones y tanto de unidades al mes, que anteriormente a la pandemia promediábamos 17 y algo, a pesar de que el sector turismo no está activo. Entonces el pueblo dominicano sigue prefiriendo el pollo y ha aumentado la demanda, su consumo de pollo en la pandemia. Bueno, consideren eso para que bajen los precios. Cuéntame. Consideren eso para que empiecen a bajar los precios. Quisiéramos que a partir de mañana las materias primas se dieran, porque como le digo, esto es un asunto de que somos países importadores y cuando hablamos de un 70% del costo de la producción en aumento, entonces ya usted sabe que no hay manera posible, pero sí esperamos con estas acciones que estamos tomando de poner puntos de venta directamente desde el productor y trabajando con las autoridades, sí esperamos que estos países puedan recuperar su oferta y en el corto plazo, con fe, las cosas vuelvan al ritmo que estamos. Bien. Muchísimas gracias, señor Marte. Que tenga feliz resto del día. Gracias a ustedes. Un placer. Bueno, y de pollos y huevos pasamos a vacunas. El país recibió ayer un nuevo cargamento de vacunas en medio de un difícil escenario que, según las autoridades, incluye un brote de coronavirus en la Cámara de Diputados, donde hay más de 13, y obliga, por otro lado, a endurecer las medidas contra la pandemia en el Gran Santo Domingo. Tenemos una historia que la cuenta nuestro compañero Samuel Guzmán. 1 millón de vacunas fueron recibidas por la vicepresidenta Raquel Peña en compañía del embajador de China en el país, Chang Run, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, entre otras autoridades. Las dosis llegan en momentos en que el país se dispone a restringir la movilidad en el Gran Santo Domingo debido al incremento de los casos que, según indican las autoridades, se han registrado en esa demarcación, incluido un brote en la Cámara de Diputados. Esas medidas serán solamente para el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, debido a que aquí es donde nosotros realmente tenemos una positividad más alta y necesitamos frenar esa positividad conjuntamente. Ciertamente en la Cámara de Diputados hemos encontrado un brote hasta el momento, hasta esta hora, 13 diputados positivos con COVID. De su lado, al recibir el cargamento, el embajador Run reiteró el compromiso de colaboración entre China y República Dominicana. Acudir a este acto ya por la 5ª vez, recibiendo a 6 lotes de vacunas procedentes de China. Cada vez que hacemos esto, lo hacemos con suma alegría. Con el nuevo lote, ya son más de 5 millones las dosis recibidas por el país, la mayoría de procedencia china. Samuel Guzmán, CDN. Se supone que con estas vacunas avanza el proceso de vacunación y que más personas deberían estarse vacunando en este momento. Las autoridades llaman
la atención de los más jóvenes, de los que están entre 17, 18 años y 50, y les piden que vayan a vacunarse, que se olviden de que por ahí dicen algunos que hay un chip, que no sé qué, que tiene consecuencias. En República Dominicana no ha habido nadie hasta el momento con consecuencias importantes. Algún malestar de fiebre, algún síntoma de gripe mínimo, y ha sido la mínima parte de la población que lo ha manifestado. Ahora se han inventado un cuento de caminos que dice que le conectan un chip, oigan eso, Catherine, oye esto, que le ponen un chip a la gente y que esto se trataría del nuevo orden mundial, de la destrucción de la humanidad. Hay que oír cosas. Si esto no pasó más allá de los años 40, 50, 60, cuando se estaban implementando las vacunas básicas de enfermedades que arrastraron millones y millones de personas, y en aquel momento no se jugó, no se inventó, no se experimentó con la vida de la humanidad, ¿por qué lo habrían de hacer en este momento, cuando hay tantas leyes que protegen los derechos humanos, cuando hay tantas leyes que sancionan la operación de los laboratorios, y cuando se supone que no hay manera de dejar una información como esa oculta? Pero los cuentos de camino abundan, y si usted quiere protegerse usted y proteger a su familia, lo único que tiene que hacer es ir a vacunarse. Es delicado lo que estamos viendo en las últimas horas. El gobierno, y en esto yo he insistido y el equipo de CDN ha insistido, no se trata de apoyar la acción del gobierno del presidente Abinader. Si fuera el gobierno de Pedro de los Palotes, lo apoyaríamos igual. Estamos hablando de una responsabilidad colectiva, ciudadana. Vacunarse, señores, es una responsabilidad ciudadana. No hay obligatoriedad para la vacunación en la República Dominicana, pero piense usted en relatos como el que les voy a contar a continuación, y que está respaldado, debo decirlo, lamentablemente, por figuras de la talla de Fidel Lorenzo, expresidente del Consejo de la Unidad Evangélica, que dice que todavía las farmacéuticas produtoras de las vacunas contra el coronavirus no han generado la confianza suficiente. Yo lo que creo es que ustedes no están leyendo. Ustedes están manipulando, lamentablemente, a la población noble que les sigue, porque hay suficiente evidencia científica de que solo a través de la vacunación masiva vamos a lograr salir de esta pandemia que ha puesto al mundo de rodillas. Vean esto es un relato que me compartieron en redes sociales, no puedo decir la persona, pero ocurrió lo siguiente. Una mujer que murió el sábado, me dicen que se movió cielo y tierra para salvarla, la llevaron a asistencia médica, ella no se quiso vacunar, oigan bien, porque le dijeron que la vacuna era contra Dios. Ni siquiera su propia hija pudo convencer a esta mujer. Yo he insistido en que hay comunidades rurales en donde están negados en pleno a recibir la vacunación, a ir responsablemente a inocularse. Este es el momento en el que la juventud consciente debe acudir precisamente a llevar conciencia. Este es el momento en el que el gobierno, además de medidas restrictivas, debe darle duro a las campañas de vacunación in situ, ir a las comunidades rurales, a las comunidades pobres, a las comunidades incluso donde la religión prima a veces sobre temas científicos, y explicar con documentación que la hay, y mucha, que solo a través de la vacunación y de la inmunización de rebaño vamos a lograr salir de esta terrible situación que, repito, nos ha puesto de rodillas. Ya es hora de que nos pongamos de pie, con conciencia. Vámonos a pausa. Son las 8:08. Durante el día de ayer se realizó el almuerzo de multimedios del Caribe, que abarca el grupo, el periódico El Caribe, CDN y otros. Y la entrevista del día fue al expresidente Leonel Fernández, realizada por don Osvaldo Santana, por Héctor Marte y por nuestros compañeros. Aquí se la presentamos de una manera especial para que ustedes puedan escuchar de palabras del mismo Leonel Fernández todo lo que contestó a las preguntas de multimedios. Vamos a verla. Saludos, amigos de CDN. Hoy en esta entrevista especial con Leonel Fernández Reina, expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo. Lo acompaña el ex senador José Rafael Vargas. Bienvenidos. Muchas gracias, Osvaldo. Conmigo, don Héctor Linares, subdirector del diario El Caribe, y don Héctor Marte. Presidente, a usted le toca hoy con nosotros iniciar este diálogo en medio de una situación de un claro rebrote, ¿verdad?, del coronavirus en el Gran Santo Domingo. Cuando el gobierno entendía que
habría logrado, digamos, la reapertura económica y de hecho está en marcha, pero al mismo tiempo tenemos un incremento extraordinario de la pandemia, de los casos fallecidos. Entonces, nos gustaría conocer cuál es su visión de esta situación y sobre el manejo. Sí, bueno, en primer lugar, agradecer la gentileza que se ha tenido para comparecer en este programa con ustedes. Para mí siempre motivo de una gran satisfacción y de mucho honor. Con respecto al tema del rebrote del coronavirus en República Dominicana, hemos visto que este es un fenómeno que se ha repetido en otras partes del mundo. O sea, el virus va por oleadas, ¿no? En el caso de Europa, tercera y cuarta oleada. En República Dominicana, por consiguiente, no debe sorprendernos de que haya podido ser así. Obviamente, quizás se deba al hecho de que ha habido un relajamiento en cumplir con los protocolos sanitarios. Por ejemplo, yo pasé por el malecón hace una semana, un domingo a la tarde, y no había absolutamente nadie con la mascarilla puesta. Yo no la tengo puesta ahora porque ustedes me dijeron que podía quitarme, la verdad, así que yo... Para que la gente lo aprecie durante la conversación. Mejor. O sea, que no es que estoy violando, en mi caso particular. Le dimos una licencia. Exacto. Bueno, pero ha habido eso, y ya desde la Semana Santa se observaba una situación parecida. Hay que observar también ya que el número de vuelos internacionales se ha incrementado, el número de personas que está llegando al país de nuevo vuelve a sumarse, y creo que son factores todos que contribuyen a la posibilidad de un rebrote. Hay que entender también que el COVID-19 va en un proceso continuo de mutación y que van surgiendo variantes. Y frente a eso, lo que procede es acelerar el proceso de vacunación. Hay como una carrera entre vacunación y mutación del virus, porque si no se hace es posible que surja alguna variante entonces frente a la cual la vacunación resulta ineficaz. Y si eso pasa, bueno, pues entonces entramos en una etapa de total incertidumbre. Prestarle mucha atención a lo que ha venido ocurriendo en la India, donde justamente una variante en la India ha provocado un incremento descomunal del número de contagiados y de fallecidos, a un grado tal que las funerarias han colapsado, no admiten más cadáveres. Los cementerios también ya están sobrepoblados y entonces han tenido que recurrir, ¿verdad?, a la incineración masiva de cadáveres, incluso ya directamente, porque hasta las leñas están haciendo falta para crear las pilas del fuego. Entonces, el coronavirus es algo que resulta todavía no controlable por la humanidad. Es algo que está siendo observado continuamente y frente a eso, pues nosotros aquí en la República Dominicana tenemos que tomar en cuenta todas las medidas sugeridas por el Ministerio de Salud Pública y poderlas aplicar. En el caso actual, lo prioritario es masificar el proceso de vacunación. Sí, pero tenemos el coronavirus y la economía abierta, la gente está en la calle. ¿Ese es el manejo más adecuado? ¿Vamos a insistir en paralelo? Sí, se incrementa la vacunación, se abre la economía, nos empeñamos en el foco del desarrollo, del empuje económico. ¿Qué hacer? ¿Cerrar el Gran Santo Domingo, la República otra vez? ¿Cómo usted, con su experiencia de estadista, lo manejaría? Bueno, usted sabe que también se da una situación desigual en el territorio nacional. Mencionamos el Gran Santo Domingo, pero no está ocurriendo lo mismo, por ejemplo, en Hermanas Mirabal o en Bonao, ¿no? Entonces yo pienso que también tendríamos que ver qué parte del territorio está siendo más afectado y ahí tomar medidas más severas. Lo vimos también en Estados Unidos y en todas partes. Nueva York era el epicentro del coronavirus, pero no estaba ocurriendo lo mismo, por ejemplo, en Arkansas o en Milwaukee, ¿verdad? O en Oklahoma. No, era Nueva York, porque era el centro, digamos, del círculo internacional del transporte aéreo, donde hay mayor movilidad de seres humanos. Entonces se daba acá. Igual ocurre con República Dominicana. Se supone que el Gran Santo Domingo debe ser el centro de mayor afectación, como también podría ser aquellas ciudades donde hay aeropuertos o puertos marítimos, porque es el contacto con el mundo. Entonces yo diría, se trata de ir avanzando, observar cualquier medida, se retrocede o se toma en cuenta las circunstancias, la coyuntura del momento para saber qué es lo que tiene que hacerse. Este gobierno, presidente, al igual que todos los gobiernos del mundo, con este fenómeno han sido probados, o sea, han tenido que probarse sobre la marcha, enfrentando a un enemigo que no era conocido hasta el momento. Y el reto normalmente ha sido mantener el equilibrio entre
economía que se mantenga a flote en la medida de lo posible, pero también la preservación de la salud. Claro. ¿En qué medida este gobierno, usted entiende que ha logrado eso? ¿Y qué haría usted diferente? Usted que un político que ha ocupado la presidencia en 3 ocasiones y que ha manejado crisis, aunque no de esta característica, iba a decir de esta magnitud, pero es de esta característica. ¿Qué haría diferente a lo que se ha hecho hasta ahora para lograr ese equilibrio y responder a ese gran reto que se presenta a este y a todos los gobiernos del mundo? Lo que hacemos aquí, de alguna manera, reproduce el patrón universal, con excepción de aquellos países donde ha habido una negación, como fue el caso del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, como fue Boris Johnson en el Reino Unido o Bolsonaro en Brasil. Fuera de esos casos, y algo en México con el gobierno de AMLO, salvo esos casos, el mundo ha seguido un patrón más o menos semejante. Se prioriza la salud, en principio la salud. Ahora bien, vamos avanzando por etapas o por fases, y en la fase actual estamos mucho mejor que el año pasado a esta etapa. ¿Por qué? Porque ya tenemos la vacuna. Normalmente se toma de 10 a 15 años desarrollar una vacuna. Esta ha sido en tiempo récord. En un año se ha tenido la vacuna contra el coronavirus. Por tanto, al aparecer la vacuna y aplicar una logística de masificación de esa vacunación, pues el mundo va entrando en una fase distinta, donde entonces también tiene que ir aperturando la economía, porque experimentamos el año pasado un colapso como no se ha visto desde la Gran Depresión, ¿verdad? Es una situación realmente complicadísima. Entonces se va viendo, es un estudio, se va analizando en el día a día, se pueden ir haciendo proyecciones. De hecho, en el Johns Hopkins en Estados Unidos hay proyecciones diarias, hay modelos matemáticos que permiten ver exactamente cómo va a evolucionar. Eso se comparte con las autoridades de cada país, es información pública, y por tanto se puede ver más o menos la trayectoria que el virus puede tener, el impacto que pueda generar. Parecería que usted avala la política frente al COVID que está desarrollando la administración de Luis Abinader, por lo que dice. Sí, como no digo, pero no se está haciendo nada nuevo acá, se está haciendo lo que se hace en todas partes, es un manual que se aplica, y ese manual se está aplicando en la República Dominicana. Ya lo hacía también el anterior gobierno. El anterior gobierno también tomó medidas, primero para proteger a la salud, priorizó la salud al tema económico, pero usted no puede mantener indefinidamente una situación de desatención a la parte económica. Ahora vamos combinando y vamos viendo cómo la situación marcha. Una de las medidas que se estuvo barajando, debatiendo, era el tema de el año escolar en forma presencial o semipresencial. Ya se dispuso, con excepción del Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Ajá, sí, San Cristóbal, que comenzara en forma ya presencial de los alumnos en las aulas, faltando apenas un mes para el año escolar. ¿Usted también es partidario de esa? Mire, yo pienso que el año escolar está terminando. Este año escolar está terminando. Yo creo que lo ideal es como programarnos que para septiembre, cuando se inicie el próximo año escolar, ya estemos en condiciones para que efectivamente todos los niños de todo el sistema público y privado puedan acudir presencialmente a las escuelas. No veo, digamos, el pretender en el mes y medio que falta, tratar de forzar una situación frente a lo cual, por lo que estamos conversando, todavía hay una incertidumbre. No sabemos bien. En algunos lugares se ha intentado dar apertura a las escuelas y los niños han empezado a acudir y han tenido que retroceder. Lo han hecho en Estados Unidos. En distintas escuelas han abierto y luego han tenido que retroceder. Yo creo que para septiembre tendríamos ya una mejor panorámica, una mejor perspectiva de lo que puede hacerse. Ahora, ¿qué ocurre? Todos estamos conscientes que este año que ha transcurrido, este año escolar, ha sido el peor año que nos podamos imaginar. ¿Por qué? Porque sin duda alguna que una educación que ya presencialmente carecía de calidad, al pasar improvisadamente a un sistema virtual, pues las lagunas son inmensas, o sea, las carencias son terribles. Las familias no disponen de la capacidad para estar todo el tiempo con los niños atentos a una pantalla. El nivel de distracción que los niños tienen, el poder concentrarse durante horas y horas frente a una pantalla, sabemos que ha sido un año anormal, atípico, y que por consiguiente el aprovechamiento escolar pues no ha sido igual que un año que transcurra de manera normal.
Pero yo creo que, digamos, concentrarnos en la idea de que la apertura del sistema escolar será viable a partir de septiembre del año próximo. La República tiene que continuar. Sí, pero, y con ella la economía. Pero en adición, Osvaldo, porque he estado en conversaciones recientemente con maestros de distintas partes del país. Cuando hablamos sobre esto, bueno, se pueden abrir las escuelas. Las públicas tienen graves problemas. Al pasar prácticamente un año de inasistencia escolar, están deterioradas. No hay agua potable. En fin, hay una situación de desatención que ha provocado que estén en incapacidad hoy día para recibir a los niños. Habría que hacer una labor previa de acondicionamiento de esos planteles escolares. Es decir, que hay toda una serie de dificultades que crean problemas para una apertura inmediata del sistema presencial. Bueno, le decía que la República tiene que continuar. La economía hay que tratar de que sea viable. Sí. Y en efecto, se comenzó a hablar de una reforma tributaria, ¿verdad? Usted ha observado que en medio de una pandemia, me parece que vi que dijo eso, no parecía oportuno. Sin embargo, más que el momento, parece que es inevitable porque tenemos un problema de suficiencia, de déficit, de dinero que debe recaudar el Estado para financiar sus actividades. Entonces, lo que me pregunto, ¿sobre qué base sería una reforma en la visión de Leonel Fernández, una reforma tributaria? Bueno, primero veamos esto, ¿no? De acuerdo con la Ley de Estrategia de Desarrollo Nacional, hay un mandato legal para hacer la reforma fiscal, así como ha sido con el caso de la reforma a la educación y la reforma al sector eléctrico. O sea, son pactos. Queda un tercero por mandato legal, que es la reforma fiscal. La propia ley establece, la ley del año 2012, que se daba un plazo de 3 años para iniciar ese proceso. De manera que la reforma fiscal debió haberse hecho en el año 2015. Debió haberse hecho para el 2015. No se hizo. Bueno, entonces creo que volvió a plantearse para el año 2019. Pero como el anterior gobierno andaba en unas travesuras ocultas de reforma constitucional, no pudo, ¿verdad?, responsablemente abordar el tema de la reforma fiscal. Que quede para el nuevo gobierno. La reforma constitucional, pero para el continuismo. El continuismo, simple y llanamente, ¿verdad? Entonces, llega el 2020. Bueno, el presidente Luis Abinader, a los 2 meses de estar en el gobierno, dijo, vamos a proceder con la reforma fiscal. Lo planteó. Pasaron 7 meses y eso quedó en el olvido. Bueno, entonces, lo que quiero decir es, la reforma fiscal es un mandato de ley, estamos obligados, pero al mismo tiempo es ineludible, porque desde antes de la pandemia, las finanzas públicas dominicanas están desbalanceadas. Hay un déficit presupuestario cada año que tiene que ser financiado con emisión de deuda. Está ahí. Se agrava con la pandemia, porque en cuestión de un año, la deuda pública dominicana pasa de un 50% del PIB a un 69.2% del PIB. O sea, crece desmesuradamente. Y por lo tanto, ya las agencias calificadoras de riesgo están viendo de que República Dominicana eventualmente podría caer en default si no corrige en un momento dado esta situación de desbalance que tienen las finanzas públicas. Fallida casi. Casi fallida. Casi fallida, pero lo que se plantea es lo siguiente, el momento. Ahora hemos pasado por la crisis más aguda desde la Gran Depresión, 70 años. Todavía la economía dominicana, si bien da indicios de una reactivación, yo digo que la economía es como un paciente en estado de convalecencia. La metáfora de la salud se transfiere a la economía. Nuestra economía sigue siendo frágil y por tanto es un paciente en estado de convalecencia. Si le damos una terapia de shock, lo que podemos es matarlo. Este debate del momento es un debate que no solamente se da en República Dominicana, está en Europa. En Europa, ¿verdad?, hay ciertos sectores que han planteado, por ejemplo, que en el caso de España, que tiene un déficit de 120% del PIB, proceda a hacer una reforma fiscal. Pero el propio Banco Central Europeo, Bruselas, la Comisión Europea han respondido, no es el momento para que España ahora haga una reforma fiscal. Primero tiene que fortalecer su economía, avanzar más en la fase de recuperación y luego plantearse realizar esa reforma, que es igual que aquí. Tenemos que avanzar en fortalecer, que el crecimiento continúe, que distintos sectores puedan avanzar y cuando estemos más fortalecidos, entonces proceder a realizar esa reforma fiscal. Pero en todo caso, cuanto al tipo que usted me pregunta, sí. Bueno, justamente, yo vi el comunicado del Fondo Monetario Internacional con respecto a la consulta del artículo 4. Hablan de una reforma fiscal que implique la ampliación de la base impositiva. Yo me preguntaría,
¿A qué se refiere? Ampliación de la base impositiva. Entonces, estamos hablando de impuestos regresivos. No, la Fuerza del Pueblo cree en una fiscalidad progresiva y por tanto que pague más el que más tenga. Es decir, que los más ricos deberían aportar más. Claro, así es. Siempre es así. Claro. Esa es la que está haciendo Biden en los Estados Unidos. Paga el que tenga ingresos por encima de $400,000. Pagan las corporaciones que han estado evadiendo. Claro. Los que tienen recursos en los paraísos fiscales. No será una reforma fiscal para afectar a la clase media o para afectar a los trabajadores. Porque si se amplía la base, quiere decir que va a ser hacia abajo, hacia los más pobres, los que menos pueden. Sí, es decir, el gravamen tiene que ser a la ganancia, a la renta, ¿verdad? Tiene que ser a la propiedad. Aquí, cuando usted habla de ampliar la base impositiva, está tratando de gravar el consumo. Y por consiguiente, coloca a pobres y ricos en el mismo nivel. Lo que entendemos no debe ser la fórmula para República Dominicana. Como usted habla habló ahora de la reforma fiscal, dice la fuerza del pueblo, o sea, es una posición que hemos discutido de su partido. Claro, que hemos discutido en la dirección política de nuestro partido. El partido que usted preside y usted como líder, de algún modo fueron aliados al gobierno, son copartícipes del triunfo del PRM por factores objetivos y subjetivos. Está la parte de que hubo una alianza parcial, congresual y municipal, pero también la decisión que usted tomó de salir del PLD, sin duda, contribuyó a la derrota del PLD y por ende al triunfo del que estaba mejor posicionado en ese momento, que era el PRM. Ahora que tocan estos temas de tanta envergadura como la reforma fiscal, Fuerza del Pueblo, ¿cómo asumirá un rol de partido opositor? No le limita, no le presenta ciertas desventajas el hecho de que sea un partido que todavía tiene una alianza parcial, o sea, se ve como un aliado. No, tuvimos una alianza parcial electoral, como usted ha dicho, a nivel municipal y a nivel senatorial. Ya la alianza electoral pasó. Somos un partido de oposición, pero con una oposición responsable, que en medio de una crisis apostamos a la gobernabilidad, pero no renunciamos a ser críticos y a presentar nuestros puntos de vista, que siempre deben ser para beneficio del pueblo dominicano. Entonces, ¿a quién le corresponde diseñar y aplicar la reforma fiscal? Al gobierno. Eso es tarea del gobierno. Nosotros estaremos atentos exactamente a qué es lo que se procura. Estamos conscientes que hay que hacer una reforma fiscal. Estamos conscientes de eso. O sea, el Estado dominicano es un Estado pobre, en el sentido de que sus niveles de recaudación fiscal están muy por debajo del promedio de América Latina y muy por debajo de las economías emergentes, y ni hablar de las economías desarrolladas. Las economías desarrolladas tienen actualmente un 37% de presión tributaria. República Dominicana un 14%. Eso es insostenible, sobre todo cuando no tenemos, salvo el oro, en este caso, salvo por la vía minera, recursos extrafiscales, ¿no?, que ingresen, o extratributarios que ingresen al Estado dominicano. O sea, hay una situación, yo diría, delicada de las finanzas públicas, pero eso es tarea del gobierno, realizar una reforma fiscal. Nosotros estaremos atentos y, por supuesto, aportar todo lo que se requiera para que podamos avanzar, pero no nos vemos como que estamos atados al gobierno. O sea, plantearemos con toda libertad nuestros puntos de vista, que siempre estarán en correspondencia con las aspiraciones de un mejor futuro del pueblo dominicano. Presidente, parecería que en la actual coyuntura estaríamos en dos opciones, o reforma o deuda, porque para mantener la operatividad del Estado, del presupuesto, se necesita recursos adicionales. Y si descartamos entonces la parte por el momento, de una reforma, ¿seguiremos usted partidario de que sigamos entonces con endeudamiento? Mire, yo pienso que la próxima gran crisis de la economía mundial será la crisis de la deuda, será una crisis financiera. Porque usted acabo de decir, España tiene un déficit de 120% del PIB, Estados Unidos por igual. 125% del PIB es la deuda norteamericana. China, 250% del PIB.
Japón 240% del PIB, Italia 250% del PIB. Menciónalos a todos. El mundo, hoy día, el mundo capitalista desarrollado es quien lleva el mayor índice de deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Por tanto, usted se da cuenta que se ha armado una burbuja a nivel mundial con respecto al tema de la deuda. Ahora, ¿qué pasa con un país como República Dominicana? Que nos han elevado de categoría. El mundo lo dividen entre países muy pobres altamente endeudados y con respecto a ellos se le confiere todo. Condonación de la deuda, moratorias, reprogramación, etc. A nosotros se nos ha colocado en la categoría de país de renta media. Desarrollo medio. Sí, de desarrollo medio. Está en la trampa de renta media. Pero la pandemia no ha derrumbado, lo han registrado los organismos internacionales. No, pero fíjense lo que yo creo que va a ocurrir y a lo que aspiro. Nosotros hemos estado hablando de que frente a una crisis global no hay una solución nacional individual. Que frente a una crisis global tiene que producirse una solución de carácter global. Eso fue lo que dijo, empezando, el secretario general de las Naciones Unidas. Ese fue el primer comunicado del G20, la necesidad de buscar una solución colectiva a un problema de la humanidad, que no es altruismo, no es filantropía, es un problema de necesidad mutua. La economía es una economía cada vez más interdependiente, más interconectada, es una economía global. Y por consiguiente no es un favor que nos hacen, es que necesitan nuestros mercados. Quizás República Dominicana es pequeña, y usted dirá, podemos sobrevivir sin República Dominicana. Pero si usted habla de América Latina, son 600 millones de habitantes que tiene la región, con mercados muy importantes que se necesitan, se requieren. Entonces, ¿qué pasó en los años 80? En los años 80 tuvimos el tema de la deuda. Ya no era una deuda externa, se convirtió en deuda eterna porque era una deuda impagable. Se dieron cuenta que era impagable. ¿Y qué hicieron? Buscaron una fórmula de ingeniería financiera, ¿verdad? El plan Baker. Y en virtud del plan Baker, los bonos Brady. Y en base a eso se disolvió el tema de la deuda. Con respecto a lo que hay, tendrán que buscar soluciones de ingeniería financiera para resolverlo. Usted no puede aplicarle a países como el nuestro, ¿verdad?, una reforma fiscal que implica pagar más impuestos en una situación de calamidad pública mundial, porque el ejemplo es Colombia. Colombia quiso hacer su reforma fiscal. ¿Y qué pasó? Encendió la chispa de la protesta social. Y eso va a pasar con toda América Latina. Va a arder en llamas si se procura como fórmula aumentar impuestos en una situación de crisis, de calamidad. No es posible. Decía en el artículo ayer en el listín que se requieren tres elementos para hacer una reforma. La racionalidad económica, correcto, hay que aumentar los ingresos, cierta, pero que sea socialmente incluyente y políticamente viable. Si no es políticamente viable, usted está creando una situación de inestabilidad, de ingobernabilidad, y no se sabe lo que puede pasar de ahí. Las grandes crisis generan grandes cambios políticos. La última gran crisis que conoció la humanidad, la Gran Depresión, trajo a Hitler, trajo a Trujillo, trajo a Somoza. Es verdad que trajo también a Franklin Delano Roosevelt. Hay alternativas democráticas y alternativas autoritarias. Mucho cuidado con eso. Con la crisis financiera global en toda Europa, que aplicó política de austeridad en lugar de políticas contracíclicas, recortaron el gasto en medio de una recesión. Uno dice, pero ¿cómo es posible que en Europa, con tantas mentes brillantes, se pudiera aplicar una política de recorte al gasto en una situación de recesión? No, porque la banca exige, la banca presiona, porque primero está su dinero antes que el bienestar de los pueblos. ¿Y qué pasó políticamente? Que todo el que estaba en el poder en los 27 países de Europa salieron del poder. Si estaba la socialdemocracia, ganó la derecha. Si estaba la derecha, ganó la socialdemocracia. Solamente prevaleció uno, el que cobra, Alemania. Solamente Merkel, Angela Merkel sobrevivió, porque esa era la acreedora. En medio de esa crisis precisamente fue que surgió un gobierno nuevo y único en Estados Unidos, Barack Obama. Negro, progresista. Y es increíble, si usted se pone a estudiar las estadísticas electorales de la época, Obama iba a la par con John McCain hasta un momento cuando quiebra Lehman Brothers. Al momento de quebrar Lehman Brothers se dispara el apoyo electoral hacia Barack Obama. La crisis lo llevó al poder. Además que su contrincante no entendía nada de lo que estaba pasando, que fue el gran activo de Obama. Bush hijo. No, me refiero a con quien competía, el McCain. A John McCain. Claro. Sí, pero eso bueno, fue importante. Pero obviamente no dependía de McCain, ¿verdad? Era una situación... Bueno, la situación general. Pero hay un tema que no podemos dejar durante esta conversación que tiene que ver mucho con nosotros.
Se habla de la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Social en la República Dominicana, que es parte de todo el problema. Tiene que ver con la gente. La 8701. ¿Cuál es la visión del presidente Fernández acerca de una necesaria reforma de una ley que ya va por 21, 22 casi? Yo le diría, cuando retornamos al gobierno en el 2004, solamente había 34,000 afiliados al régimen de seguridad social. 34,000. Cuando salimos del gobierno en el 2012, ya eran 6 millones. Por tanto, ha habido logros en el sentido de afiliar a un mayor número de dominicanos al régimen de la seguridad social. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que en el tiempo un fenómeno no previsto de inequidad se ha generado en el seguro social. Los afiliados al régimen contributivo reciben 3 veces más de cobertura que los que están en el régimen subsidiado. Los que están en el régimen subsidiado no son aceptados en muchas clínicas, ¿no? Rechazan, porque dicen que el gobierno no paga tiempo, que genera una serie de dificultades. Y por consiguiente, los del subsidiado están yendo a los hospitales públicos, para lo cual no se requería la seguridad social, porque es una obligación del Estado atender a cualquier dominicano. Usted va a un hospital público y no tiene que estar afiliado para que le atiendan. Resolver el tema de la inequidad entre el subsidiado y el contributivo es básico como primer paso. Lo otro es que los médicos, por ejemplo, entienden que la seguridad social no ha cumplido con el tema tarifario de los servicios médicos y por eso estamos viendo que están en huelga contra las administradoras de riesgo de salud. Están en huelga exigiendo la modificación del código de las glosas y de las tarifas de los servicios médicos. Por tanto, también por ahí habría que ver cómo se va resolviendo todo eso. Por tanto, yo diría, la inevitabilidad de la reforma del sistema del seguro social es para establecer lo que es básico en un seguro social, que es la equidad de todos los usuarios y que no tenemos desafortunadamente en la República Dominicana. Lo otro es dejar fuera de la ley el sistema contributivo subsidiario que nunca se ha aplicado. Ese nunca se ha aplicado. Eliminar el copago, porque un sistema de seguro social no se ha hecho para establecer copago, y por consiguiente enmendar todo eso resultará fundamental para que tengamos realmente un operante, funcional y eficaz sistema de seguro social en la República Dominicana. Una gente que tiene un seguro básico, que va a una consulta a un especialista y tiene que pagar copago de 2,000 pesos. Sí. Es una exclusión al servicio de salud, presidente. Así es. De los grupos más disminuidos desde el punto de vista social. Así es. Y en la parte previsional, presidente, ¿qué usted entiende que debe enmendarse si es que necesita enmienda a la ley 8701? Bueno, con respecto al fondo de pensiones, ¿se refiere? Sí. Mire, actualmente nosotros tenemos más de 800,000 millones de pesos en el fondo de pensiones. Yo pienso que es el mayor ahorro nacional en toda la historia económica de la República Dominicana. Y paradójicamente está en manos de los obreros. O sea que tenemos una oligarquía financiera de trabajadores en la República Dominicana, ¿verdad? Por primera vez. Nada, eso no se habría imaginado 30 años atrás. Ahora, ustedes conocen mejor que yo que ese ahorro nacional que representa el Fondo de Pensiones es la base del equilibrio y la estabilidad macroeconómica en la República Dominicana. Es lo que permite atenuar el impacto del déficit cuasi fiscal. Cada vez que el Banco Central hace alguna emisión o Hacienda recurre a los fondos de pensiones. Y hay que mantener eso para que la República Dominicana mantenga el equilibrio macroeconómico. Si no hubiésemos tenido el problema de los stocks de deuda generados por el déficit cuasi fiscal, esos fondos podrían haberse empleado para construcción de viviendas, para inversión en proyectos de infraestructuras con la garantía soberana del Estado. Lamentablemente no puede hacerse por las circunstancias que he hecho referencia. Creo que como hay un efecto multiplicador de eso, mensualmente son 4,000 millones que se añaden solamente por los intereses que genera, que en el tiempo también tenemos que mejorar lo que cada trabajador percibe de sus pensiones, porque eso va creciendo en proyección geométrica y por tanto se entiende que aunque ha habido un sistema de capitalización individual, los intereses que va generando deben beneficiar también a los trabajadores. No tenemos en lo inmediato el problema que tienen en Europa. El bono demográfico en la República Dominicana va a seguir por lo menos hasta el 2050. Seremos una población eminentemente joven hasta el 2050. Por consiguiente, no será que la generación joven estará sosteniendo a la población envejeciente más allá de sus posibilidades. No tenemos ese problema.
Por tanto, la acumulación de capital del fondo de pensiones va a seguir creciendo sin el temor de que el número de envejecientes será de tal volumen que esos fondos serían insuficientes para satisfacer las necesidades de los pensionados. Presidente, en la Fuerza del Pueblo y en la sociedad dominicana se sabe muy bien, no sé por qué, si es un factor virtual o de qué género, que usted va a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué está haciendo la Fuerza del Pueblo para convertirse en un partido suficientemente grande como para llevarlo al poder? Mire, yo pienso que es, digamos, muy atemporal, muy extemporáneo, ¿verdad?, referirse a candidaturas presidenciales. Entre otras cosas, porque en la incertidumbre de la pandemia que estamos viviendo, yo no sé si estaré respirando en el 2024. Pero el crecimiento del partido, ¿en qué ustedes lo fundamentan? ¿En quiénes? ¿Y cómo? Es impresionante el crecimiento que está experimentando la Fuerza del Pueblo. Estamos planteando que para octubre de este año tengamos ya registrados no menos de 1 millón de personas en la Fuerza del Pueblo. Y eso va creciendo constantemente. ¿A qué se debe? Bueno, a que en estos momentos hay un vacío en el sistema político dominicano. Como el virus, la política también va mutando y los partidos políticos van mutando. Las grandes fuerzas del pasado van desapareciendo, se van extinguiendo, se van debilitando y van apareciendo nuevas fuerzas políticas. Eso es aquí en todas partes. Usted mira América Latina y está pasando. Colombia, que mencionamos ahorita. Bueno, Colombia eran 2 partidos, los liberales y los conservadores. Hoy el Centro Democrático, el Polo Democrático, el Partido de la U, ya. Venezuela, Acción Democrática y COPEI. Hoy día no existen. Partido Socialista Unificado, Primero Justicia, son los partidos que predominan, ¿verdad? En la mesa de la oposición, en fin. Entonces, en República Dominicana, el PRM no existía 5 años atrás, nace del PRD. La Fuerza del Pueblo no existía 1 año atrás, nace del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, yo pienso que ese espacio de gente que quería participar en la política, pero encontraba los caminos cerrados, hoy encuentra esas posibilidades en la Fuerza del Pueblo. Frente a la crisis, la incertidumbre, las exclusiones, la Fuerza del Pueblo se convierte en una opción. Frente a la problemática interna del Partido de la Liberación Dominicana, pues también muchos nos ven como la opción. De manera que sí creo que la Fuerza del Pueblo, que estaba en el número 18 en la boleta electoral en el 2020, pasa a la número 3. Tiene un nivel de visibilidad que no tenía antes, ¿verdad? Entonces, habiendo sobrepasado 15 partidos, del 18 al número 3, yo creo que es más fácil brincar los 2 que faltan, ¿verdad?, que los 15 que tuvimos que superar en la pasada campaña electoral. Es más fácil vencer 2 que vencer 15. Así que yo creo que podemos estar en la antesala de un retorno al poder en el 2020. Se ha visto históricamente que la bipolaridad es lo que rige el sistema de partido. En un momento, PRD, Partido Reformista, que ahora mismo, por ejemplo, están fuera de competencia. En otro momento fue PRD con PLD, la bipolarización, con un Partido Reformista en un tercer lugar que en algunas ocasiones fue decisivo para algunos procesos electorales. Y luego entonces PLD y PRM en los últimos 2 procesos. Entonces, ¿cómo usted visualiza el panorama en los próximos años? Un sistema de 3 partidos, más o menos con la misma fuerza, una bipolarización en la que entraría Fuerza del Pueblo. ¿Cómo visualiza usted el panorama? Bueno, usted sabe que el sistema político dominicano fue de carácter bipolar, ciertamente, ¿verdad?, hasta que en el 1986 el PLD rompió la bipolaridad. Se convirtió en una tercera fuerza consolidada con posibilidades reales en el 1990, ¿verdad? Entonces, el PLD, sin embargo, llegó a convertirse en partido hegemónico. No había la bipolaridad. En el año 2006 y ya en el 2010 definitivamente, el PLD fue partido hegemónico. No existía oposición. ¿Por qué? Porque cada vez que un partido pierde, hay un problema de desmoralización interna, de división interna, se debilita aún más y el partido que gana, si va ganando consecutivamente, se consolida. Claro. El PLD llegó a tener el dominio de todos los poderes públicos en este país. Yo creo que de alguna manera se hizo realidad el sueño de Juan Bosch de dictadura con respaldo popular, porque eran todos los poderes que el PLD dominaba. Y en el 2012 lo preservó. El problema vino cuando se intentó perpetuarse en el poder y respetando la Constitución. Y eso provocó la ruptura. Y justamente esa ruptura generó, ¿verdad?, la derrota del PLD, en razón de que ellos llegaron a creer que estando en el poder
dominando los recursos, controlando la opinión pública y haciendo sumisa a la Junta Central Electoral, no había quien pudiera competir con ellos, y se equivocaron, porque por encima de todo eso está el pueblo dominicano, y el pueblo se indignó con lo que estaba pasando, y por eso vino la derrota. Entonces, ese desvío de valores y principios democráticos provocó eso. Como la fuerza del pueblo encarnó esa lucha de defensa de la Constitución, pues obviamente que muchos ciudadanos se suman a su causa de consolidar la democracia, el Estado de Derecho, como premisa para que haya estabilidad, progreso y bienestar para el pueblo dominicano. Leonel Fernández, muchas gracias por venir aquí a Multimedios del Caribe, por compartir con los amigos de CDN esta conversación que se queda corta, porque precisamente tendremos que continuar hablando para el periódico El Caribe. Por ahora, gracias a los amigos de CDN por seguir toda esta conversación con el expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, y su acompañante, don José Rafael Vargas. Pásenla bien.